Bueno, buenas noches, mi nombre es Wendy Janet Páez Castro y voy a presentar mi actividad 2, que es dos corrientes de la ética clásica. Bueno, entonces para empezar vamos a iniciar con definiciones. ¿Qué definición es ética? Ética estudia la moral y, bueno, determina cómo se debe actuar o cómo debe actuar la persona ante la sociedad aplicando las normas que ya están impuestas desde la antigüedad. Y la moral es la suma de un conocimiento que se adquiere desde varios años, desde hace muchos años, combinando con las creencias, sus costumbres, las normas, los valores, perdón, y cómo funciona como guía primordial para poder saber cómo actuar y cómo actuar ante la sociedad misma. En sí, eso sería como un conjunto entre ética y moral, es un conjunto en los cuales se definen o se interactúan para poder tener una sociedad acorde y poder saberse comportar, tanto bien sea en un trabajo o bien sea en el común de la sociedad. Vamos a empezar con la deontología. La deontología es la encargada de medir los deberes y los comportamientos éticos que se tienen especialmente en el ámbito laboral, lo cual estudia las obligaciones morales con la normativa la que lo lleguese a determinar para que así mismo puedan tener unas acciones a realizar. Entonces, esa es más enfocada en el parte laboral, en la parte donde nos identificaríamos entre las empresas, cómo actuar, qué acciones tomar, según la normativa que tengamos, según lo establecido por la compañía, según establecido por la organización. Características de la ontología. Primero, tiene un sentido amplio. Esta característica considera que las normas legales son normas legales estatutarias y convencionales. Y quiere decir que revisa cada una de las normas para así mismo saber cómo actuar y cómo medir. Es estricta, habla de las obligaciones, principios, tiene normas, las cuales son respaldadas también por un profesional, cómo saber actuar. En este quise poner un ejemplo que es, por ejemplo, la formación y regulación de las sanciones que debe aplicarse en caso de denuncia por mala praxis médica. Esta quiere decir un mal procedimiento médico, entonces hizo un mal procedimiento. Esto quiere decir que la parte deontológica se está viendo afectada porque no tuvo una buena ética. El consecuencialismo, esta es más, perdón, es una posición basada más al ámbito social del común, al ámbito suburbano, por decirlo de esa manera, el cual puede juzgar si la acción es buena o mala. Característica del consecuencialismo es una conducta es buena si los efectos de las consecuencias que tiene son buenas o son malas, si tiene intenciones buenas. Entonces ahí es donde se entra como el balance. Una conducta si es mala, si los efectos o consecuencias tienen son malas, son intenciones malas. Entonces aquí el consecuencialismo revisa mucho el tema del valor, si es bueno o malo, qué tanto afecta a la persona, si afecta en positivo o en negativo. Bueno, quise poner un dilema ético el cual consiste más en lo que se está basando ahorita a nivel mundial, que es pérdida de trabajo, salud, ya que ahí nos pone la balanza de la parte ética y la moral y la ponemos en una balanza más en el consecuencialismo, que dice, asume que tu hijo está enfermo o enferma y no tienes dinero para comprarle su medicina. Que se siente muy mal y podría morir si no lo consigue, los medicamentos que necesita. ¿Qué harías si no cuentas con trabajo ni tampoco ayuda a un familiar cercano? Yo le hice la encuesta a tres personas, eh, las cuales me dieron su opinión, que fue, la primera, hubieron dos personas que pensaron de la misma manera.
que fueron salir, pedir ayuda, pidiendo en las calles, en los buses, ya que pues también por documentales se evidencia que también de esa manera varias gente logra sobrevivir de esa manera, sino que en ese momento actuarían en la parte moral porque es algo, un dilema bastante complejo, que es la salud de un ser vivo, de una persona que lo necesita. Entonces ellas optaron por ese método. La otra persona optó por vender los artículos de valor para sí mismo poder subsanar la necesidad y también pues si algo tener un trabajo forzado como es el de un cotero entre una plaza o esto. Bueno, como conclusión, si reunimos las tres opciones que nos dan del dilema ético, las personas siempre ante las dificultades van a buscar una salida, una forma de poder subsanar la necesidad que se tiene, siempre y cuando buscando que no se afecte a otra persona, ni se afecte el bien moral, ni se afecte la parte ética con la que se vinieron construyendo eh, en todo el tiempo de la vida. Entonces, así sería como mi presentación, mi bibliografía y muchísimas gracias.